la segunda hora con el escritor y periodista de Proceso Álvaro Delgado, que es quien de manera seria y contundente pues ha documentado el caso Ricardo Anaya de las últimas semanas, sí, porque todo lo demás, al margen de lo que está haciendo la PGR, que ahorita voy a analizarlo con José Antonio Crespo, con Arturo Ángel de Animal Político, así como también Martín Barrón y otros elementos que tenemos para ponerlos a debate. Y ya hemos hablado esta semana con Diego Fernández, con de Ceballos, también con Antonio Lozano, ¿no? Es Javier Lozano, Antonio Lozano es el abogado de los panistas, pero que queríamos hablar con Álvaro para que nos presente de en qué está metido Anaya con el trabajo que él ha hecho en las últimas semanas y que es lo más serio que hay, al margen de la perversión que ya las instituciones de este país han hecho con la política. Álvaro, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, buen día al auditorio. Estoy a tus órdenes. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? A ver, ¿qué es lo que has, porque insisto, esto ya se ha pervertido mucho por el uso faccioso de las instituciones en este país, que tampoco desgraciadamente es nada nuevo, pero Claro. ¿qué es lo que has tú encontrado sobre Ricardo Anaya, Álvaro? Mira, en primer lugar yo pienso que hay que tener mucha cautela ante lo que está pasando con este asunto. Digo cautela porque si uno se involucra directamente entre las partes, en medio de las partes claramente confrontadas, entonces corre uno el riesgo de tomar partido, aunque sea de manera involuntaria. Y en el caso de los señalamientos de lavado de dinero eh, contra un tal Manuel Barreiro, quien le compró a través de una empresa una nave industrial a Ricardo Anaya en 54 millones de pesos, pues es importante, en primer lugar, decir que es una investigación en curso de la PGR. Y en segundo lugar, que la PGR no ha imputado hasta el día de hoy una comisión presunta de delito al candidato presidencial de la Alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Eso por una parte. Por otra parte, hay que diferenciar los asuntos. En el caso de la imputación, de la investigación que está en curso de la PGR por lavado de dinero, es diferente a la investigación que yo publiqué sobre Ricardo Anaya y que está referida a una fundación sin fines de lucro que terminó siendo un negocio millonario para dos amigos constructores de Ricardo Anaya, uno de los cuales era integrante de esta asociación civil no lucrativa presidida por Anaya. Son dos cosas. Claramente yo me hago responsable de lo que publiqué en Proceso sobre esta fundación, que tiene muchísimos puntos oscuros que Ricardo Anaya no ha aclarado, a pesar de que yo incorporé a mi reportaje en Proceso su versión, que después cambió, modificó, y que inclusive en los hechos me acusó a mí y a Proceso de ser parte de la guerra sucia contra él. Entonces, son dos cosas, Alberto. La investigación que está en curso por parte de la PGR por lavado de dinero y la Fundación por Más Humanismo, creada en 2009 por Ricardo Anaya, que resultó en un gran negocio para sus amigos. Yo no digo que para él mismo, pero pues es parte de un modus operandi, una manera de operar financieramente que tiene Ricardo Anaya y que creo que por eso ha concitado tanto interés. Y una última cosa, sin que me explaye demasiado. Es evidente que sí, como yo lo he dicho desde hace tiempo, cómo se está utilizando a la Procuraduría General de la República para maniobrar políticamente
en contra de Ricardo Anaya, que ahora pues lo han convertido en un perseguido político, en un opositor, cuando su biografía, en particular en este sexenio, es de un aplaudidor de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Sí, y me llamaba la atención lo que tuiteabas, porque qué bueno, antes de preguntarte ahí lo de la fundación esa semana, Ajá, porque decías también, a ver, ¿por qué nunca menciona el Ricardo Anaya a Peña Nieto, ¿no? Es decir, dice que el exacto. PRI, dice que la campaña, pero nunca pues al que encabeza el gobierno federal, y siempre lo has dicho, y me recordó, y esta semana lo volviste a poner a debate, Sí, porque dices, exacto, a ver, lo han convertido en perseguido político cuando ha sido pues un aliado, ¿no? ha sido permanente aliado del gobierno y de Enrique Peña Nieto en particular. Realmente, si el auditorio, los colegas periodistas, los analistas, observan cuál ha sido el comportamiento solamente en este sexenio, se van a dar cuenta cómo llega como presidente de la Cámara de Diputados, siendo él diputado federal plurinominal del PAN, cuando todavía tenía un romance con Gustavo Madero. Como presidente de la Cámara de Diputados, a él le toca dar cauce a todas las reformas del Pacto por México, todos los el ceremonial que festejó el acuerdo entre el PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PANAL, a favor de Enrique Peña Nieto. Toda su gestión como diputado, que va de 2012 a 2015, es el gran aplaudidor del gobierno y de Enrique Peña Nieto por una parte. Y por otra parte es el gran encubridor de los moches de este escándalo de corrupción en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, que está absolutamente impune. Removió Gustavo Madero al coordinador, al guanajuatense Villarreal, y se quedó en algún momento Ricardo Anaya como coordinador del grupo parlamentario. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Cuando llega ya Anaya, cuando busca ser presidente del PAN en agosto del 2015, su discurso no es tampoco de oposición. El que tuvo un discurso de oposición fue su rival Javier Corral, a quien aplastó, y dicho por Javier Corral, Anaya le ganó con abundantísimos recursos. ¿Provenientes de dónde? Esto es importante no perderlo de vista, Luis Alberto. Pues de dinero de la Cámara de Diputados. El propio Javier Corral me contó, y yo así lo publiqué en Proceso en el 2015, dijo que había habido un desfalco en la Cámara de Diputados por 21 millones de pesos, un desfalco en la bancada que se resolvió con 30 millones de pesos que le dio Manlio Fabio Beltrones, que era en ese momento el jefe del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, al PAN, y que de ahí salió el dinero para la campaña de Ricardo Anaya. A eso nunca le dio respuesta Ricardo Anaya, ni el que entonces era el secretario general, Damián Cepeda, que hoy es presidente de este partido. Entonces, hago este repaso para, digamos que, ver quién ha sido Ricardo Anaya, a quien hoy, gracias a las torpezas y al uso político de la PGR, se está convirtiendo en un perseguido político, cuando ha sido el gran aliado de Enrique Peña Nieto. Y en efecto, nunca Anaya se ha referido ni a la corrupción, ni a la ineptitud de quien es el depositario del poder ejecutivo en México, que se deposita en una sola persona, que es Enrique Peña Nieto. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo se lo pregunté alguna vez a Ricardo Anaya en las charlas que en corto he tenido con él, y se escabulle.
a mí, por ejemplo, Anaya nunca me ha dado una entrevista amplia. He hablado con él muchas veces y cada que, digamos, yo publico alguna cosa que él no le gusta, me habla y pues hablo con él como hablo con todos los involucrados en mis informaciones. Pero una entrevista de fondo nunca me la ha dado, incluyendo la ocasión en la que hace 3 semanas yo publiqué todos los trastupijes de su fundación, y es día que yo no he tenido oportunidad de platicar ampliamente con él. Anaya es una incógnita, Anaya es el gran desconocido, y Anaya tiene, sin embargo, así lo he documentado yo desde hace tiempo, un personaje inescrupuloso, capaz de lo que sea para obtener las posiciones que se propone, y ha sido muchas cosas, pero nunca ha sido verdaderamente un opositor menos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Uy, exactamente ese paralelismo que haces le agrega mucho al debate y ver qué está detrás de esto, es decir, porque exacto, esa forma de actuar de la PGR inaudita, bueno, la habíamos visto con el desafuero y la persecución política en este país es parte de la escuela del Y PRI, sobre ¿no? todo con las omisiones, Luis Alberto, o sea, la PGR es una tapadera de corrupción, en particular en este sexenio, y en otros sexenios ha actuado de manera análoga, pero en efecto, la PGR hoy ha sido tapadera y en este caso está mostrándose como una prácticamente, Del pues PRI, sí, digo. exactamente, pero ¿y qué es lo que está pasando? Que entonces está encumbrando, está fabricando a un opositor, a un perseguido político que no lo ha sido. Eh, ¿Dónde comienza el problema? ¿Por qué actúa así? No la PGR, ni el SAT, ni el PRI, ni MID. Hay un orquestador principal, hay un jefe de toda esta operación, y se llama Enrique Peña Nieto. En este país, sobre todo con la restauración de las prácticas priistas de siempre, no se hace nada sin el aval del jefe del aparato gubernamental. Se llama Enrique Peña Nieto. Si Peña no estuviera al frente de esta acometida contra Anaya, no existiría esta acometida. Pero a final de cuentas, el propósito de Enrique Peña Nieto es, en primer lugar, liquidar a Anaya para entonces seguir contra López Obrador. A pesar de que para muchos en México queda claro que a estas alturas difícilmente Mid, el candidato priista, puede ganar la presidencia, pues hay en el gobierno quien está claramente en esa línea que sí se puede y que para eso, en primer lugar, tienen que liquidar a Anaya. Y luego, liquidado a Anaya, irse contra López Obrador para una elección de Estado, como ya hay muchas evidencias que van en ese sentido. Lo quieren hacer como en el Estado de México. Quieren hacer una elección donde ejércitos de funcionarios estatales y federales vayan a todo el país a repartir dinero para comprar votos. ¿A eso están dispuestos? Naturalmente que sí. Entonces, no es una cuestión fortuita ni circunstancial. Yo mismo la semana pasada, en una comida con José Antonio Mid, el candidato priista, así se lo dije. Le dije, ¿cómo puede ganar usted cuando el repudio de los mexicanos al presidente Enrique Peña Nieto y al PRI es superior al 80%? ¿Cómo puede ganar cuando es usted el padre del gasolinazo? ¿Cómo puede ganar si es además el candidato identificado del continuismo? Y yo le pregunté, ¿está dispuesto a hacer las prácticas y las trampas que hizo su partido en el Estado de México? Y ahí estaba, por cierto, Erubiel Ávila en esa comida. Y sobre todo, con este ejército precisamente de funcionarios que fueron al Estado de México a
a repartir dinero. El propio MID, hombre, en Ecatepec, al lado de Erubiel Ávila, entonces gobernador, y hoy su vicecoordinador. A eso están dispuestos. ¿Y qué te contestó? Contestó primero que no, él no era el padre del gasolinazo, que él había defendido esto, pero que era una decisión legislativa. Y que, pues que Peña no iba a estar en la boleta, que las campañas sí, sí funcionan, las campañas son para confrontar, y que él tenía muchas herramientas personales para poder ganar. Pero de lo otro, de lo que estaba dispuesto a hacer en términos de prácticas y trampas ilegales o antidemocráticas, no dijo absolutamente nada. El que tomó la palabra fue Erubiel Ávila, para decir, pues, obviedades que realmente causan risa, y que pareciera que los mexicanos somos imbéciles, que todo fue legal y que no hubo ninguna cuestión en el Instituto Electoral, el Tribunal o la Fiscalía que hubiera no sido legal. Bueno, la verdad, con ese cinismo lo responden personajes como Erubiel Ávila. Lo que sí es un hecho es que eso está en curso, y lo que estamos viendo con la PGR, indiscutiblemente, lo que perfila es que van a hacer lo que sea. Entonces, yo pongo el asunto en diferentes dimensiones a partir de lo que a mí me toca apreciar, observar, investigar, difundir sobre estos asuntos, y bueno, tú me haces el favor de darme el espacio para exponerlos con la visión que yo tengo como periodista. Hombre, y además digo, por eso te convoqué, porque insisto, Álvaro, si quien le ha dado seriedad al trabajo periodístico ha sido tú. Lo demás ha sido esa exactamente persecución contra Anaya, y lo que no ha contestado también Anaya, como tampoco contesta José Antonio Mites, esos claros oscuros de la fundación, Álvaro, es decir, de la fundación pues sí, es sin fines de lucro. que digo, mira, yo desde hace muchos años le doy cobertura a las actividades del Partido Acción Nacional. Sí soy muy crítico, porque así lo debemos ser los periodistas, que no debemos tener compromiso con nadie. Pero el hecho de que yo sea muy crítico con el PAN y con los panistas, y particularmente en este caso con Ricardo Anaya, no significa que pueda uno avalar una utilización tan inaudita como el gobierno lo está haciendo con la PGR. No es solamente en este caso, ni siquiera que uno retroceda a cómo los gobiernos del PAN, tanto Fox como Calderón, también actuaron de manera análoga. El problema es que lo pueden hacer contra cualquier otro. No, el problema no es ese. El problema es, o tomamos los mexicanos la determinación de cambiar de raíz esto, o vamos a seguir en las mismas en temporada electoral, y no en temporada electoral, con la zozobra de que nos puede tocar a cualquiera, porque hay animosidad del grupo que está en el poder hacia alguien. Bueno, en el caso de los periodistas, hombre, se olvida con mucha rapidez los asesinatos en la impunidad absoluta. Pero así como matan periodistas, matan a ciudadanos en cualquier momento. Y si están persiguiendo a un candidato presidencial, pues también pueden perfectamente perseguir, como lo han hecho, a cualquier individuo. Entonces, más allá de la lucha política, más allá de la confrontación electoral, lo gravísimo es cómo el país está en una situación de degradación profunda, que pues los ciudadanos tienen que estar al pendiente de eso,
y tomar las decisiones que corresponde. Para empezar, creo yo, informarse y, por supuesto, ir a votar, aunque el voto no sea o el resultado electoral no sea la panacea, pero es parte de participar en este proceso de cambio que ya no solamente es necesario, sino urgente. Plenamente, y ir a rellenar las urnas con votos nosotros para contrarrestar las maquinarias electorales. Yo sí creo en eso, en todo lo que estás diciendo, Pues sí. Álvaro. Digo, no queda de otra. Así que hay que seguir haciendo periodismo, crítica y estar en contacto, mi querido Álvaro. Estamos, como siempre, a la orden y se queda abierto este espacio y le damos seguimiento, como siempre, a tu trabajo, Álvaro. Muchísimas gracias y gracias al auditorio. Yo pienso que es el difundir, el discutir, el documentar los asuntos que le conciernen a los ciudadanos, pues es el deber que tenemos los periodistas, los analistas, los académicos y bueno, que no haya impunidad. Si no van a actuar las instituciones de justicia para hacer justicia o van a actuar para garantizar impunidad, que los ciudadanos no brinden impunidad a todos los abusos que se cometen. Muchas gracias y muy buenos días. Plenamente de acuerdo. Igualmente, estimado Álvaro, totalmente lo que dice, creo que no tiene nada de desperdicio todo lo que ha dicho Álvaro Delgado, porque pues es hacia donde debemos de transcurrir los ciudadanos por lo que